Llegamos al capítulo 28 en Magen. Aquí él va a tocar el tema de los imperativos, pero primero vamos a ver el vocabulario que voy a subir como siempre. Simplemente explico, ¿no? Una de las cosas que tiene el griego que realmente hace que sea fácil es que las palabras se parecen. Hagios, por ejemplo, es santo. Hagiazo va a ser santifico o hago que algo sea santo, ¿no? Joagros, el campo. Como decir la granja, sí, la tierra, pero en el sentido del campo, ¿no? Jeje va a ser la tierra. En este sentido, bueno, sí, en el sentido, no tanto del planeta, aunque también, ¿no? Pero más que todo de la tierra que uno puede tocar, o la región, o la tierra de los israelitas, o por ejemplo. Vamos a notar nosotros aquí un acento circunflejo y eso es debido a que G pertenece a la primera declinación. No vimos estos cómo se declinan, ¿sí? Pero se llaman nombres contractos. Originalmente la palabra era gea. De hecho, a veces uno en ciertos libros escucha en griego, se dice gea, es tierra. Y eso es cierto, en el griego arcaico se decía gea, pero ya en el griego clásico y el griego del Nuevo Testamento no aparece la palabra gea, sino ge, así como aparece acá. Y puesto que hubo una contracción, entonces se puso el acento circunflejo. Estos se van a declinar un tanto diferentes, pero por analogía uno puede saber cuál es el caso, si es nominativo, genitivo, dativo. Esto es fácil, no es difícil, así es de que no es tan necesario que tengamos un cuadro para esta declinación, puesto que si mal no estoy, solo son como 4 o 5 palabras de este tipo. En el Nuevo Testamento, G es una, na, la mina, también es otra que aparece, na creo que aparece nada más un par de veces en el Nuevo Testamento, entonces no vale la pena. Pero en Corsani sí pueden encontrar cómo se declina Gea, o G, perdón, y cómo se declina na, la mina, etcétera. Pueden encontrar esas declinaciones, pero no creo que sean necesarias. Cuando la veamos, ya vamos a notar que si aparece una iota suscrita, eso es un dativo, y si aparece una sigma, pues es un genitivo, etcétera, o una nu. En gus significa cerca, no una cerca, sino es un sustantivo, sino es que algo está próximo a uno, cerca. Eleo, verbo contracto, es tengo compasión. Josios, Josie, Josion, que si nosotros lo notamos, bueno, más en el de abajo, ya voy a mostrarlo aquí, ¿no? Significa, o vamos a traducirlo como todo lo que, obviamente en sus diferentes casos, o cuánto, cualquiera de las dos, aunque obviamente ponemos estas dos porque no se ajusta a las dos siempre. A veces lo vamos a traducir como cuánto, a veces como todo lo que. A todo lo que te he dicho es importante. O cuánto te he dicho es importante, sin acento. Cuánto sin tilde, perdón. Sin tilde. Cualquiera de las dos va a ser posible. A veces no, a veces solamente una de ellas porque el contexto no permite la otra en español, así es de que no hay por qué preocuparse. Hostis es un pronombre relativo también, pero si nos fijamos es la unión de ho, que es perdón, de hos, que es el pronombre relativo, o del artículo diríamos también, y el pronombre relativo tis, o sea, es un compuesto. Hostis, hetis, hoti. Atención a esta palabra, ¿sí? Se va a declinar como tercera declinación, las terminaciones ya nos muestran, y esto va a significar el que o cualquiera, ¿no? Ya lo vamos a ver en ciertas oraciones, pero sí notemos que es combinación del pronombre indefinido y del pronombre relativo. Entonces vamos a decir, este es un relativo indefinido exacto. Es una combinación de un relativo indefinido, si pudiéramos decirlo como que, y eso en español lo vamos a traducir como si fuera relativo, el que, o como un relativo indefinido sería cualquiera, cualquiera que haga tal cosa, o cualquiera, pero también uno que haga tal cosa es bueno, cualquiera que haga tal cosa es bueno, sería. Va a ser nuestra manera, ¿no? El que o cualquiera. To, hus, jotos, el oído, también la oreja. Los griegos no distinguían entre la oreja y el oído. Nosotros decimos que la oreja, pues, es
el órgano externo, ¿no? Y el oído es el interno. Para los griegos será lo mismo. Entonces va a ser traducido como el oído o la oreja, dependiendo del contexto. De ahí viene la palabra otorrinolaringólogo, ¿no? Oto, de oreja, ¿no? Oto, rino, nariz. Eh, oftalmos, de donde viene nuestra palabra oftalmología, va a ser el ojo. Scotus, la oscuridad, acordémonos de la escotía, ¿no? Es scotus, la oscuridad. Judatos, el agua, esto sí no se puede relacionar, es un poquito diferente. Fotos, la luz. Y por eso, por ejemplo, cuando Einstein hizo su artículo sobre la luz, dijo que la luz viajaba en ciertas partículas muy pequeñas a las que él llamó fotos. Viene de luz, ¿no? Fotos. Y por eso también al retrato, al retrato tecnológico se le llama foto. O sea, me van a tomar una foto. Y esto era porque las cámaras antiguas emitían luz o por medio de la luz hacían la figura humana y de ahí le pusieron foto. Entonces, fotos y fotos es luz. Ya sabemos que son neutros, todos los neutros tienen ciertas normas. Por el artículo vamos a saber a qué nos referimos. Bien, esta lección tiene que ver con los imperativos. El imperativo es cuando damos una orden, cuando yo mando algo, levante eso, levante aquello, no levante esto, no levante aquello. Bien, el imperativo no va a ser complicado, esto va a ser bastante sencillo, no hay ningún problema acá. Creo yo con los imperativos, solo es cuestión de que me aprenda cómo se conjuga. Ahora, la conjugación del imperativo es bastante sencilla. En el Nuevo Testamento hay tres tipos de imperativos: el presente, el aoristo y el perfecto. Aunque los imperativos perfectos son súper raros, o prácticamente diríamos no existen en el Nuevo Testamento, es muy difícil citar un caso. Cuando Jesús le dice al mar, calla, enmudece, Marcos capítulo 5, ahí hay un perfecto. Ese es un mandamiento perfecto, pero de ahí no se van a utilizar, así es de que sería por demás especular sobre su significado. Sin embargo, lo que sí van a abundar mucho son los imperativos aoristos y los imperativos presentes. Eh, Vamos a traducirlos de manera diferente, aunque no mis traducciones son artificiales. Tal vez no les gusten mucho mis traducciones por ser muy artificiales y no acoplarse a la realidad, pero más adelante vamos a tener esa libertad. Generalmente el imperativo presente va a ser lineal y el imperativo aoristo va a ser puntual. Entonces, el imperativo aoristo lo vamos a traducir normal. Digamos, levante esto, recoja aquello, báñese, lávese los dientes. Vamos a traducirlo normal. El presente, por ser lineal, generalmente hace alusión a un efecto continuado, progresivo. O sea, por ejemplo, si tenemos el verbo creer, que es en el caso de Juan, en el propósito, digamos, o algo así como crea en el Señor Jesucristo. Creo que aquí tenemos un caso bien interesante, ¿no? Cuando Jesús resucita y María Magdalena viene, Jesús le dice, no me toques, ¿no? Así aparece en la Reina Valera. Realmente esa traducción es un tanto equivocada, porque si fuese un imperativo aoristo sería, en efecto, no me toques. Ya, no me toques, así lo hubiera traducido yo. Pero puesto que ahí no tenemos un imperativo aoristo, sino un imperativo presente, yo no traduciría no me toques, sino deja de tocarme. O sea, esto quiere decir que María ya lo tiene abrazado, ya lo tiene agarrado, ya lo está tocando. Y entonces él le dice, deja de tocarme, ¿sí? Para que veamos nosotros, muchos han hecho teología de aquí, incluso diciendo que Jesús era muy espiritual, que el toque de María lo podía contaminar, pero eso en griego no es posible. O sea, el hecho de que sea un imperativo presente quiere decir déjate. Entonces, cuando sea un imperativo presente activo, vamos a decir continúe, por ejemplo. Lávese los dientes en presente sería continúe lavándose los dientes. Eh,
no se lave los dientes, se va a traducir deje de lavarse los dientes. O sea, vamos a traducir el presente con estas ideas. Estoy diciendo que son artificiales porque a veces no se acoplan a la realidad 100%, pero esto nos va a servir más adelante para recordar que hay una diferencia entre el imperativo presente y el aoristo. El presente, cuando es positivo, es para que se continúe realizando una acción que en término general ya se está realizando. Simplemente continúe. Crea en el Señor Jesucristo, no sería crea, sino continúe creyendo en el Señor Jesucristo. Sigan este proceso que ya inició. Y cuando es negativo, es deje de hacer este proceso que usted está haciendo. O sea, no robe más. O sea, eso quiere, deje de robar, deje esta acción que usted está haciendo. Y en el caso del aoristo, el imperativo positivo del aoristo, que es el único que existe, sería haga tal cosa. Podríamos decir empiece a, pero eso es muy artificial. Vamos a traducirlo normal. Cuando en aoristo veamos una afirmación como lávese los dientes, vamos a traducirlo como lávese los dientes. Suélteme, suélteme, etcétera. Cuando es negativo, esto lo voy a explicar más adelante, incluso cuando veamos algún ejercicio, pero es que el aoristo, el imperativo aoristo, no tiene negativos, ¿sí? Es decir, el aoristo no se puede poner en negativo. Esta es una peculiaridad del griego del Nuevo Testamento. No existen aoristos negativos. Y entonces, ¿cómo daban una orden negativa en aoristo? Realmente no la daban, perdón, eh, no es lo que quise decir. No hay imperativos aoristos negativos. Me faltó la palabra imperativo. Y entonces, ¿cómo dan una orden en negativo? En aoristo los griegos, para eso van a utilizar el subjuntivo. O sea, el presente sí permite negativo con me, obviamente, porque me es la negación para todos los tiempos que no sean el indicativo, pero el imperativo aoristo no se puede poner en negativo, no se puede. Los griegos, para hacerlo negativo como no toque en aoristo, que sea un sentido puntual, van a utilizar me, pero van a utilizar el subjuntivo, no van a utilizar el imperativo. ¿Por qué? Tal vez porque el imperativo sonaba muy grosero y en una prohibición ellos querían suavizar el lenguaje, que no sonara tan grosero y se acostumbraron a utilizar el subjuntivo en vez del imperativo. Entonces nunca vamos a encontrar un imperativo aoristo negativo. Lo que vamos a encontrar sí son mandamientos negativos en aoristo, pero para esto se va a usar el subjuntivo. En cambio, en presente sí, porque sería como deje de hacer tal cosa. Muy bien. Dicho esto, el imperativo es una orden entonces, y tenemos que, en primer lugar, no hay primera persona singular porque jamás nosotros nos damos una orden a nosotros mismos. Nunca digo, nunca me mando a mí mismo. Selvin, levanta eso no existe. Entonces, no hay una orden en primera persona ni en plural. Curiosamente, para una orden en plural o un exhortativo como vámonos de aquí, se utiliza el subjuntivo. Ya lo hemos visto, ¿no? Creamos en el Señor Jesucristo o vámonos de aquí, por ejemplo. Se va a usar el subjuntivo. Entonces, no hay imperativo. Muy bien, Lue, veamos esta forma rara. No hemos tenido una forma como estas. Va a ser segunda persona, en este caso, desata tú. O sea, pero no le vamos a poner el tú, ¿no? Desata eso, desata tal cosa. Lueto, tampoco tenemos esta forma, así es que no es confusa. Lueto va a ser desate él. O sea, en tercera persona, desate él o que desate él, dependiendo del contexto, ¿no? Eh, Luete, el plural, segunda persona plural, es igualito al indicativo. O sea, bueno, en este caso, perdón, Lue no va a ser desata tú, sino continúa desatando tú, o algo por el estilo. Continúe desatando él. Vamos a utilizar esta forma en los ejercicios para acostumbrarnos a la idea de que está dando una orden que se continúe estudiando. Nosotros diríamos en español, continúe estudiando en una frase. En griego se daría la orden en presente. Bien, este luete, por ejemplo, es confuso. En Juan capítulo 14, el texto donde Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí. Puede tener varias traducciones porque aparece
la segunda persona del plural, ¿no? Y se puede traducir, ustedes creen en Dios, ustedes creen también en mí, en la casa de mi padre, o podría ser dos imperativos. Usted continúen creyendo en Dios y continúen creyendo en mí. O puede ser un indicativo y un imperativo. Ustedes creen en Dios, continúen creyendo en mí. Entonces, la orden allí, por ejemplo, de crean en mí, no es que los discípulos sean incrédulos. De hecho, ellos ya creen. Jesús no les está pidiendo que crean porque son incrédulos, sino que continúen creyendo, pues esto, ellos ya creen en Él. Entonces, por eso se usa el imperativo presente, pero como la forma es la misma del indicativo y del imperativo, el contexto es el que nos va a ayudar a determinar cuándo es uno y cuándo es el otro. Y en algunos versículos en el Nuevo Testamento puede ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Luetosan sería el imperativo de tercera persona. Continúen desatando ellos, ¿no? Y luego también hay formas medio pasivas que según el contexto puede ser medio o pasivo. Lu no se puede confundir. ah, no es confuso, realmente es una forma distinta. Tal vez se puede confundir con el imperfecto, pero el imperfecto tiene aumento. Así es de que aquí no va a ser el caso. Lu va a ser continúe desatando para usted en su beneficio o continúe desatándose o continúe siendo desatado. Podría ser, que continúe siendo desatado tú. Luesto, continúe siendo desatado él. Lueste, que va a ser igual al indicativo una vez más, el contexto nos va a ayudar. Sería continúen desatándose ustedes o continúen siendo desatados ustedes. Y luestosan, continúen siendo desatados ellos o continúen desatándose. Bueno, estamos haciendo referencia a ellos, no vamos a utilizar, en este caso no vamos a utilizar los pronombres porque confunden mucho la pregunta, son imperativos. Bien, tenemos que aprendernos este cuadro de las nuevas terminaciones, obviamente para el imperativo termina en omega, no pensemos que esto es primera persona, ¿no? Yo. De hecho, es tercera persona del imperativo. Generalmente el imperativo no cuesta mucho. Esto es bien fácil. Y las traducciones son bien sencillas. No hay mucho que hacer. El detalle es que también tenemos imperativos aoristos y los imperativos aoristos van a tener tres terminaciones. Luson, que de hecho, bueno, Luson, esta terminación on va a ser del imperativo, sí podría confundirse tal vez con algún participio neutro. Bueno, sí, sí, neutro, pero no. En definitiva, el contexto no va a dejar lugar a dudas. Tal vez va a ser rara a la vez que haya dos posibles traducciones, pero la más lógica es la que vamos a tomar. Entonces, Luson es desatatu. Ahora sí, esto es un imperativo instantáneo, inmediato. O sea, tú no lo estás haciendo, hazlo. Si Jesús hubiera dicho, crean en mí, lo hubiese dicho ¿cómo se llama este? En imperativo aoristo significa hazlo ahora. Lusanto, desate él, ¿no? Vemos el aoristo por la sigma, ¿no? La sigma. Ahora sí, con la segunda persona del plural no tenemos problemas. Es muy parecido al indicativo, pero el indicativo, en el caso del aoristo, me va a tener un aumento y como en imperativo ese aumento no existe, recordemos eso, la diferencia entonces entre un aoristo y un presente en cuanto al imperativo no tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo no existe aquí, no existe el aumento. Pero la diferencia no está, no es, no hay confusión. En este caso del aoristo no hay confusión. Los santos san, desaten ellos, ¿no? Lusai, y aquí ya entramos, este sí se puede confundir con el infinitivo, es idéntico al infinitivo, realmente es exactamente igual, ¿no? Y al participio. ¿No? En ese caso el contexto me va a determinar si es un imperativo medio o no lo es, ¿no? Desátate, tú, obviamente. Lusanto, desátese, él, obviamente. Lusaste, desátense. Tampoco se confunde con el indicativo porque tiene aumento el indicativo, este no. Lusastosan, desátense ellos.
Y como el caso del aoristo tiene un pasivo, entonces estas serían las terminaciones del pasivo. Ti para la segunda persona, to para la tercera. Es totalmente consistente con lo que nosotros ya hemos visto. Eh, Luteto-san, totalmente consistente, ¿no? Esto ya lo hemos visto, no hay ningún problema acá. Obviamente carece de aumento y eso es lo que va a distinguir el indicativo del imperativo. O sea, no hay aumento, este es un imperativo. No hay mucha tela que cortar. El problema con el aoristo es que hay un aoristo segundo, o sea, hay un aoristo que no se ajusta a estas reglas de la sigma, ¿no? Que ya hemos visto con valo, blepo, etcétera. Aquí, Magen utiliza leipo, pero eso es irrelevante cuál utilicemos. Las terminaciones del aoristo segundo son las mismas del presente. Es decir, son las terminaciones del presente. Esto va a pasar todo el tiempo, ¿sí? La razón es la siguiente. Cuando tenemos aoristo segundo, por ejemplo, el imperfecto y el aoristo segundo son igualitos, solo que lo que cambia es la raíz del verbo. En cambio, el aoristo primero tiene terminaciones distintas y es para no confundirse con el futuro. ¿Hay un imperativo futuro? No, eso no existe. Pero para no confundirse con el futuro es que va a utilizar terminaciones diferentes. Así es de que el aoristo segundo va a utilizar las mismas terminaciones que tiene el presente. Lipe, o sea, esta terminación este es leipo, ¿no? Lip, la forma corta. Este es leipo. Entonces, lipe va a ser, deje, este es el verbo dejar, ¿no? Deja tú, lipeto, deje él, lípete, dejen ustedes o dejen. Lipeto-san, dejen ellos. Curiosamente en español se pone el sujeto primero, pero cuando es una orden, los libros de gramática española dicen que el sujeto va después del verbo. O sea, nunca digo tú desata, sino desata tú. Creo que solo en República Dominicana es el único país del mundo en donde hacen los imperativos en segunda persona y las preguntas también. ¿Qué es lo que tú crees? En vez del correcto o mejor dicho, el que usamos en todos los otros países, ¿qué es lo que crees tú? Siempre, cuando es una pregunta o cuando es un mandato, tú desátalo. No, 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 es desata tú. Desátate, déjate tú. Lipesto, déjese él. O sea, ¿es reflexivo o es en propio beneficio? Es la idea del medio. Lipeste, déjense ustedes. Lipestosan, déjense ellos. Y luego tenemos el aoristo pasivo, que esto me lo inventé. O sea, este paradigma yo lo hice. Y la razón es que este verbo leipo, o sea, magen no tiene estas formas pasivas, porque leipo no aparece en el Nuevo Testamento en forma pasiva. Aparece en compuestos, sí, como epileipo, pero son bien raros realmente, no aparecen en forma pasiva y mucho menos, ni siquiera el indicativo aparece en forma pasiva, mucho menos el imperativo. Pero lo manejamos como paradigma y por eso lo formé. Obviamente aquí acostumbrémonos nosotros a que puede aparecer esta forma aorista, ¿no? Media rara, leif en vez de la pi, tiene que ir fi porque no se lleva con la z, el caso de la pi. Entonces van a aparecer estas formas raras, pero para esto ustedes con simplemente la formación z, eta, dicen que esto es un aoristo pasivo. Esa es la terminación del aoristo pasivo. Y el resto solo es tratar de reconocer aquí la raíz verbal, que en el caso de arriba, por ejemplo, va a ser luo, muy bien, aoristo pasivo. No hay nada más que ver allí, no es sigmático. En algún momentito puede no aparecer la teta, sí, porque recordémonos que hay algunos aoristos que no tienen Z, pero las terminaciones, la eta, nos va a marcar esto es un aoristo pasivo. No hay mucho que ver. Entonces, el imperativo no es difícil de traducir, es muy fácil. De hecho, eso es muy fácil. Si uno ya sabe que es un imperativo, ya sabe cómo traducir, no vamos a ver mucho, solo vamos a molestar un poquito, sí, con el presente,
para decir continúe y cuando lo veamos en negativo, deje de. En el caso del aoristo lo vamos a traducir literalmente como desate, pero digamos, si nosotros pusiéramos aquí la forma, aquí sería correcto, desate, ¿no? Pero si ya ponemos algo como meluson, esto es un error ortográfico en griego y no lo vamos a ver. Ahora, no es importante que ustedes lo memoricen en sí, no es importante que lo memoricen porque ustedes no van a escribir griego, pero esto en sí sería un tremendo error. Eso no se hace en griego, no se hace en griego. Entonces, en vez de eso, lo que va a aparecer aquí va a ser, permítame, lo que va a aparecer va a ser segunda persona, algo como, vamos a ver si no me altera. No, sí me altera, ok. El programa me altera las letras. Me luces, así va a aparecer. Y ahí es donde ustedes tienen que ver que, bueno, de hecho, aquí nosotros, aunque no supiéramos, aunque yo no les diera esta explicación, ya sabrían ustedes que este es un mandato. Sino porque esta aparece aquí. No desates. O sea, usted traduciría normalmente el aoristo, ya sabemos que, perdón, el subjuntivo se forma por causa de esta eh, larga, ¿no? Esta vocal temática larga. Obviamente solamente va a pasar con los aoristos, no va a pasar con los presentes, porque los presentes sí se dan las órdenes en imperativo, negativas, solo va a pasar con los aoristos. Entonces va a ser un aoristo. Usted va a decir, esto es un subjuntivo, ¿no? Pero como tiene el me, automáticamente usted lo va a traducir como un imperativo. No le queda de otra, no hay otra forma, no hay forma de equivocarse acá. Solamente es si nosotros escribimos griego, podemos cometer un error a la hora de poner me más imperativo aoristo. Eso no existe, eso es un error. Las negaciones, o sea, los mandamientos negativos, se hacen entonces con aoristo, pero subjuntivo, no imperativo, subjuntivo. No hemos visto ningún ejercicio de estos, pero no van a causar problemas. Solo no se extrañen ahí con estas formas y obviamente van a aparecer en todas sus formas. Siempre cuando sea un negativo en aoristo va a ser con el subjuntivo y no con el imperativo. Creo que es todo por hoy. Ya voy a subir los ejercicios más adelante y entonces voy a dar algunas explicaciones de las dificultades que ustedes enfrenten.